Trabajé 10 años para salvar el negocio de mi familia, hasta que escuché lo que mi padre dijo de mí cuando pensó que yo no estaba escuchando. Durante mucho tiempo pensé que el sacrificio era una forma de amor. Eso fue lo que me enseñaron desde pequeño. Mi padre siempre decía que la familia era lo único que realmente importaba. Que el trabajo duro tenía sentido cuando se hacía por los tuyos. Yo crecí creyendo cada una de esas palabras. Y durante años viví exactamente de esa manera. Mi nombre es Andrés, tengo 41 años, y durante más de una década dediqué prácticamente toda mi vida a mantener a flote el negocio familiar. Era un taller mecánico pequeño que mi padre había fundado 30 años atrás. Un lugar viejo, con paredes manchadas de aceite, herramientas que llevaban décadas en los mismos cajones y ese olor constante a metal caliente y gasolina que se impregnaba en la ropa. Para mi padre ese taller no era solo un negocio. Era su orgullo. Su legado. Cuando cumplí 25 años me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. Una empresa grande de logística que necesitaba a alguien para supervisión operativa. Era un buen salario, estabilidad, posibilidades reales de crecer. Recuerdo perfectamente la conversación con mi padre aquella noche. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Si te vas, el taller no va a sobrevivir mucho tiempo, me dijo. No lo dijo como una orden. Lo dijo como una verdad inevitable. Y yo elegí quedarme. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Los primeros años fueron duros. El taller estaba lleno de deudas. Equipos viejos. Clientes que se habían ido con otros mecánicos más modernos. Trabajaba 12 horas diarias. A veces más. Aprendí a manejar cuentas, negociar con proveedores, actualizar maquinaria poco a poco. Recuerdo noches enteras revisando números en una libreta mientras todos los demás dormían. Pero lo peor aún no había pasado. Porque mientras yo me sumergía cada vez más en el negocio familiar, el resto de mi familia seguía con sus propias vidas. Mi hermano menor, Daniel, decidió estudiar administración. Mi hermana, Laura, se fue a vivir a otra ciudad. Yo era el único que se quedó. El único que estaba todos los días en el taller con mi padre. Durante mucho tiempo pensé que él veía ese esfuerzo. Que lo valoraba. Que, de alguna forma silenciosa, estaba orgulloso. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque mi padre nunca fue un hombre que expresara emociones fácilmente. No decía gracias. No decía estoy orgulloso. Su forma de demostrar aprobación era simplemente no quejarse. Así que yo interpretaba su silencio como respeto. Con el tiempo el taller empezó a mejorar. Cambiamos varias máquinas. Renovamos la fachada. Conseguimos nuevos contratos con pequeñas empresas de transporte. Después de casi 8 años de trabajo constante, por primera vez el negocio empezó a generar ganancias reales. Recuerdo el día que cerramos el mejor mes de la historia del taller. Llegué a casa con una botella de vino barato para celebrarlo. Pensé que mi padre estaría feliz. Pero su reacción fue, tranquila. Era lo mínimo que podía pasar, dijo. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Solo pensé que así era él. Frío. Reservado. Pero lo que descubrí después me dejó helado. La situación que cambió todo ocurrió 2 años más tarde. Habíamos recibido una propuesta interesante para expandir el taller. Un proveedor de piezas quería asociarse con nosotros para abrir una segunda ubicación en otra zona de la ciudad. Era una oportunidad enorme. Pero también implicaba tomar decisiones importantes. Mi padre quería reunir a toda la familia para hablar del futuro del negocio. Así que organizó una cena un domingo por la noche. Fue extraño ver a todos juntos otra vez. Mi hermano Daniel llegó con traje. Mi hermana Laura apareció con su esposo. El ambiente parecía cordial. Demasiado cordial. Durante la cena hablaron de números, posibilidades, expansión. Pero algo en la forma en que todos evitaban mirarme directamente empezó a incomodarme. Una sensación rara. Como si yo estuviera fuera de la conversación. Pero decidí no decir nada, todavía. Después de comer, mi padre pidió que revisáramos unos documentos que había dejado en su oficina dentro del taller. Yo fui primero para buscarlos.
La oficina estaba al fondo del local, detrás de una puerta vieja de madera. Cuando entré, noté que había olvidado las carpetas correctas. Así que volví hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché las voces. Mi familia estaba en el pasillo del taller. Hablaban en voz baja. Pensaban que yo seguía dentro de la oficina. Y lo que escuché después cambió completamente mi vida. La voz de mi hermano fue la primera. ¿De verdad vas a poner el negocio a nombre de Andrés? Hubo un silencio breve. Luego escuché a mi padre responder. Su tono era frío. Práctico. Como si estuviera hablando de un desconocido. No seas ridículo, dijo. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Pero lo que dijo después fue algo que jamás olvidaré. Él solo está aquí porque nunca tuvo el talento para hacer algo mejor. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Pero lo peor aún no había pasado. Porque la conversación continuó. Y cada palabra que escuché después fue peor que la anterior. Cuando escuché a mi padre decir que yo estaba allí porque no tenía talento para algo mejor, sentí algo extraño. No fue una explosión de rabia. No fue tristeza inmediata. Fue un silencio interno. Como si una parte de mi cabeza simplemente se hubiera apagado. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de la oficina, escuchando cada palabra. Y lo que descubrí después me dejó helado. Mi hermana fue la siguiente en hablar. Pero Andrés es el que lleva el taller ahora, dijo con cierta duda. La respuesta de mi padre llegó rápido. Exacto. Por eso es útil. Útil. No hijo. No socio. Útil. Sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse. Pero lo peor aún no había pasado. Mi hermano Daniel soltó una pequeña risa. Entonces el plan sigue igual. Hubo un ruido de papeles moviéndose. Claro que sigue igual, dijo mi padre. El negocio se pondrá a nombre de la familia, pero legalmente quedará dividido entre ustedes dos. Ellos dos. Mi hermano. Mi hermana. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Hasta que Daniel hizo la pregunta que terminó de aclararlo todo. ¿Y Andrés? Hubo un silencio breve. Luego mi padre respondió con una calma que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Andrés se queda trabajando aquí. Nada más. Eso era todo. 10 años de trabajo. 10 años reconstruyendo un negocio que estaba al borde de la quiebra. Para convertirme simplemente en el empleado permanente del legado familiar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque en ese momento entendí algo que nunca había visto con claridad. Mi padre no me había pedido que me quedara. Había contado con que lo haría. Había construido toda su estrategia alrededor de mi sacrificio. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Las veces que minimizaba mis logros. Las decisiones financieras que nunca me dejaba revisar por completo. Las reuniones familiares donde hablaban del futuro del negocio sin incluirme realmente. No era descuido. Era diseño. Y lo que hice después fue algo que ninguno de ellos esperaba. Volví a entrar en la oficina como si nada hubiera pasado. Tomé las carpetas correctas. Regresé con la familia. Sonreí. Les mostré los documentos. La conversación continuó como si nada hubiera ocurrido. Mi padre explicó su plan de expansión. Mi hermano hacía preguntas sobre rentabilidad. Mi hermana hablaba de inversión inicial. Yo escuchaba todo en silencio. Pero en mi cabeza algo había cambiado completamente. La claridad era absoluta. Porque en ese momento entendí una verdad incómoda. Durante años había estado luchando por un lugar que nunca estuvo destinado para mí. Así que decidí dejar de luchar. Pero decidí no decir nada, todavía. Durante las semanas siguientes empecé a mover piezas. Primero hablé con el contador del taller. Le pedí acceso completo a todos los registros financieros. Oficialmente para preparar la expansión. Extraoficialmente para entender exactamente qué estaba pasando. Luego revisé todos los contratos con proveedores. Todos los acuerdos con empresas de transporte. Todas las relaciones comerciales que habíamos construido en los últimos años.
Y ahí fue cuando encontré algo interesante. La mayoría de los clientes importantes trabajaban con nosotros por una razón muy simple. Era yo quien había negociado esos contratos. Yo quien mantenía las relaciones. Yo quien resolvía los problemas cuando algo fallaba. Pero lo más importante era otra cosa. Muchos de esos acuerdos no estaban firmados directamente con el taller. Estaban firmados conmigo como representante operativo. Mi nombre aparecía en todas partes. Y ahí fue cuando la estrategia empezó a tomar forma. No como un acto de venganza, sino como un acto de supervivencia. Primero hablé con 3 de nuestros clientes más grandes. No mencioné nada sobre la familia. Solo les hice una pregunta. Si abriera un taller nuevo, ¿seguirían trabajando conmigo? Las respuestas fueron más rápidas de lo que esperaba. Después hablé con 2 mecánicos del equipo que llevaban años conmigo. Personas que habían visto todo el proceso de reconstrucción del negocio. Les planteé una posibilidad. Nada definitivo. Solo una idea. Pero lo peor aún no había pasado. Porque la última pieza del plan llegó cuando revisé algo que mi padre nunca imaginó que yo miraría. Los documentos de propiedad del terreno donde estaba el taller. Y cuando entendí exactamente cómo estaba estructurado todo, supe que el tablero estaba a punto de cambiar. Porque el hombre que mi padre creía que no tenía talento para algo mejor, acababa de encontrar la jugada que podía cambiarlo todo. Cuando revisé los documentos de propiedad del terreno del taller entendí algo que mi padre jamás imaginó que descubriría. Durante años el negocio había funcionado con una estructura bastante simple. El taller como empresa. El terreno como propiedad familiar. Pero el detalle importante estaba en cómo se manejaban realmente las operaciones. Porque legalmente el taller no era el activo más valioso. Los contratos lo eran. Las relaciones comerciales lo eran. Los clientes lo eran. Y casi todos esos vínculos estaban construidos alrededor de una sola persona. Yo. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. O tal vez sí lo entendía, pero me costaba aceptarlo. Mi padre pensaba que el taller era el corazón del negocio. Pero el taller era solo un edificio. Las empresas que trabajaban con nosotros confiaban en mí. En la forma en que resolvía problemas. En cómo manejaba los plazos. En cómo respondía cuando algo fallaba en medio de la noche. Y lo que hice después fue algo que ninguno de ellos esperaba. Durante los siguientes 2 meses mantuve la rutina exactamente igual. Llegaba temprano al taller. Trabajaba como siempre. Respondía llamadas. Revisaba motores. Nada cambió en apariencia. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque mientras todos pensaban que yo seguía siendo la pieza obediente del negocio familiar, yo estaba construyendo algo nuevo. Primero encontré un pequeño local industrial en otra zona de la ciudad. Nada impresionante. Un galpón viejo. Paredes desnudas. Piso de concreto. Pero tenía espacio suficiente para 3 elevadores y una zona de diagnóstico. Después hablé con los 2 mecánicos que habían trabajado conmigo durante años. Les conté todo. La conversación fue larga. Silenciosa por momentos. Pero al final uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré. El taller no es tu padre, el taller eres tú. Esa frase terminó de aclarar todo. Pero lo peor aún no había pasado. Porque la última pieza del movimiento llegó cuando hablé con los clientes. Uno por uno. Sin drama. Sin acusaciones familiares. Solo con honestidad profesional. Voy a abrir un nuevo taller, les dije. Si quieren seguir trabajando conmigo, las puertas estarán abiertas. La reacción fue más fuerte de lo que esperaba. 3 de las empresas de transporte más grandes aceptaron de inmediato. Otra pidió revisar detalles. La última dijo algo muy simple. Mientras estés tú a cargo, nosotros seguimos. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Porque durante 10 años había construido algo que ni siquiera mi propia familia había entendido. Confianza. La inauguración del nuevo taller ocurrió un lunes por la mañana. Nada grande. Solo un cartel nuevo en la entrada y el sonido de las herramientas comenzando a trabajar. Ese mismo día llamé a mi padre. Necesitamos hablar, le dije.
Nos encontramos en el viejo taller por la tarde. Recuerdo que el lugar olía igual que siempre. Aceite. Metal. Historia. Mi padre me miró con esa expresión seria que había tenido toda mi vida. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Luego le dije algo muy simple. Renuncio. El silencio fue inmediato. ¿Renuncias a qué? Al taller. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente. Confusión primero. Luego molestia. No puedes simplemente irte, dijo. Este negocio es tu responsabilidad. Y ahí fue cuando finalmente dije lo que llevaba semanas guardando. No es mi negocio. La frase quedó suspendida en el aire. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lo miré directamente. Escuché la conversación aquella noche. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. No negó nada. No intentó explicarlo. Solo me observó. Pero lo peor aún no había pasado. Porque le conté la última parte. Abrí otro taller. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué? Y varios de los clientes van a trabajar conmigo. El impacto fue visible. Por primera vez en mi vida vi a mi padre quedarse sin palabras. Y ahí fue cuando todo el tablero cambió. Porque el hombre que pensaba que yo solo era útil, acababa de descubrir que su negocio dependía completamente de esa utilidad. No gritamos. No discutimos. La conversación terminó de forma extrañamente tranquila. Me fui del taller donde había pasado más de 10 años de mi vida. Sin mirar atrás. Han pasado 3 años desde entonces. Mi nuevo taller ahora tiene el doble de tamaño. Contratamos más mecánicos. Trabajamos con empresas de transporte de toda la región. El negocio familiar sigue existiendo. Pero ya no es lo que era. Muchos de los contratos se fueron conmigo. Y lo curioso es que mi padre nunca volvió a mencionar aquella conversación. Tal vez porque los dos sabemos que ese día aprendimos la misma lección. El sacrificio no significa nada cuando no existe respeto. Ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras escuchado a tu propia familia hablar de ti de esa manera, ¿habrías hecho lo mismo o habrías intentado quedarte para demostrar tu valor? Suscríbete y dale compartir para más historias.